Hola a todos, mi nombre es José Hernández y soy preparador de oposiciones de Administrativo de Seguridad Social. Y el motivo de realizar este vídeo es para explicar eh, los artículos en concreto, dos artículos de la Ley General de la Seguridad Social, el artículo 170 y el artículo 174, que estos artículos corresponden a nuestro tema 8, en concreto a la primera parte, que es la incapacidad temporal, pero veremos a lo largo de esta aplicación cómo estos artículos a la misma vez, sobre todo el 174, amplía o interviene lo que es en la incapacidad permanente, ¿vale? En concreto lo que vamos a ver son las diferentes situaciones que se pueden dar cuando un trabajador está de baja en un proceso de incapacidad temporal. ¿Vale? Sobre todo lo que me interesa, lo que va enfocado este vídeo es cuando se produce una alta médica, una alta DIT, pero esa alta DIT no viene por una curación, mejoría o una incomparecencia justificada, ya que eso sería un nivel muy básico y un nivel muy sencillo. Es decir, si un trabajador está de baja DIT y esa IT se extingue por una curación o por mejoría, ahí se extingue todo y ya no hay más que hablar en el sentido de que no da juego, no da pie a un posible supuesto práctico o a unas posibles preguntas para nuestro día del examen, ¿vale? Es un nivel principiante, nivel básico, ahí no entro. Lo que sí que voy a entrar es cuando realmente se produce una alta médica y esa alta médica te la dan con una propuesta de IP, de incapacidad permanente. Esto es muy interesante ya que en el examen de gestión de seguridad social por acceso libre del año pasado, del año 2023, una de las preguntas, no era una, eran dos o tres preguntas, estaban relacionadas con esto. Es decir, te decía un trabajador que estaba de baja de IT y una vez agotado el plazo de los 545 días, que qué pasaba, qué situación jurídica se encontraba, ¿vale? Y cuáles eran los efectos, si realmente le reconocían incapacidad permanente, cuáles eran los efectos económicos. Para desarrollar eso, para llegar a esas conclusiones, ¿vale? O esa respuesta, primero tenemos que irnos un poco más hacia atrás y partir de la base en donde el trabajador se encuentra de baja de IT. ¿Y qué es lo que pasa exactamente? Es decir, qué es lo que pasa una vez que llega el día 365, si se produce una prórroga, ya sea una prórroga tácita, una prórroga expresa, qué situación jurídica se encuentra durante esa prórroga, si nos encontramos ante un pago directo, pago delegado. También vamos a mencionar a lo largo de este vídeo si existe la obligación de cotizar o si no existe la obligación de cotizar. Y luego ya algo que, por decirlo así, es muy relevante, muy interesante y que tenemos que conocer y controlar, pase lo que pase, es qué le pasa a un trabajador que está de baja médica y que le dan un alta con propuesta de incapacidad permanente y que luego realmente sí que le conceden esa incapacidad permanente. ¿Qué pasa con los efectos económicos de esa incapacidad permanente? ¿Realmente dónde se van esos efectos económicos? Es decir, ¿se retrotrae hacia atrás o desde la fecha de emisión, desde la fecha de notificación? Pero esos efectos económicos, a su vez, depende de la situación que parta o la situación que tenía el trabajador en ese momento. Con lo cual, todas estas situaciones o todas estas explicaciones son las que vamos a tratar de entender y explicar a lo largo de este vídeo. Si nos vamos un poco al índice perdón, nos vamos un poco al índice que he diseñado o que voy a explicar o voy a mencionar a lo largo de este vídeo, primero voy a hacer una introducción. Cuando digo introducción, no es que te vaya a contar mi vida ni mucho menos, sino que te voy a explicar o vamos a ver el artículo 170, ¿vale? De la Ley General de la Seguridad Social y vamos a echarle un vistazo también al 174. Como todos mis alumnos saben, el material que utilizo para hacer las clases es directamente la ley sacado del BOE. ¿Por qué? Porque el día del examen es lo que nos vamos a encontrar directamente preguntas donde hacen referencia a artículos de las leyes, con lo cual el mejor material posible que nos podemos encontrar es estudiar directamente a aquello que te van a preguntar en el mismo formato, ¿vale? Con lo cual vamos a irnos directamente al BOE a ver estos dos artículos. Luego voy a empezar, una vez que analice esos dos artículos, vamos a analizar qué pasa cuando un trabajador está de baja médica, está en situación de IT, y qué pasa cuando cumple el día 365. ¿Qué pasa después de esos días, de ese día 365? Que evidentemente se produce, si no te dan el alta médica, ya se sobreentiende, si no te dan el alta médica, se produce una prórroga de IT. Pero esa prórroga de IT desencadena en unas cuantas situaciones. Es decir, lo que me interesa es saber qué situación jurídica se le queda a ese trabajador durante la prórroga de incapacidad temporal, ¿vale? Si existe la obligación de cotizar por parte de la empresa o ya o no existe y se extingue, eso es una pregunta estrella. Esto es algo que se modificó en su momento y que ahora desde hace tiempo ya tiene una nueva
una nueva redacción y, por supuesto, esa redacción la tenemos que controlar y dominar. Tener en cuenta que todo lo que vamos a ver aquí es la situación del día a día que pasa en un CAIS. ¿Qué es un CAIS? Es un Centro de Atención e Información de Seguridad Social, que son las oficinas del INS. Estas situaciones que pasan en los CAIS es lo que vosotros vais a enfrentar, ¿vale? Cuando empecéis a trabajar como funcionarios de carrera. Con lo cual no es algo disparatado ni algo que yo me esté sacando, me lo estoy inventando. No, es algo real y algo que tenemos que dominar, ¿vale? Iba mencionando que una vez que estamos en prórroga de esa situación de IT del día 365 hacia adelante, me interesa saber si existe la obligación de cotizar, qué situación jurídica se encontrará el trabajador, si pasamos de un pago delegado a un pago directo, y qué es un pago delegado y un pago directo. Eso es algo, realmente no lo voy a explicar qué es un pago directo y un pago delegado, porque aparte ya lo he explicado a lo largo del temario de la posición, es algo muy sencillo. Esto es como si yo ahora empiezo a multiplicar la tabla del uno por uno, ¿vale? Uno por uno casualmente da uno, uno por dos casualmente da dos, ¿vale? Y esto es así, o sea, lo que es un pago directo y un pago delegado lo conocemos. Lo que realmente me interesa, lo que realmente tenemos que dominar es qué pasa si estamos en un pago delegado y ocurre una de estas situaciones que estamos viendo en este índice. Es decir, si pasamos a pago directo, si continuamos en pago delegado o si el pago directo o pasamos a pago directo el día 1 del mes siguiente a esa alta médica con propuesta de IP, que eso es lo que realmente da, da valor a esta aplicación, ¿vale? Y da sentido a este vídeo. Bien, aparte de eso, luego vamos a ver las tres situaciones posibles o factibles que existen cuando un trabajador está de baja de IT. Es decir, por un lado hemos dicho la introducción con esa aplicación de estos dos artículos de la Ley General de la Seguridad Social. Por otro lado, lo que es el día 365, esa prórroga que se produce y qué efecto desencadena. Y luego vamos a ver estas tres líneas, comparar una de esas, una con respecto a la otra, de estas tres. Es decir, son altas médicas. La primera es una alta médica con propuesta de incapacidad permanente, pero esa alta médica sucede antes del día 365. Esto no es una broma, ¿vale? Esto no es una fantasía, esto es una realidad. Esto es que si antes de cumplir el plazo de los 365 días te dan de alta con propuesta de IP, a ese trabajador le sucede una serie de cosas. Y esa serie de cosas son diferentes, ¿vale? Y aquí no está la gracia, diferente a si esa alta médica con propuesta de IP ocurre a partir del día 365, inclusive hasta el día 544, ¿vale? Si, por ejemplo, esta alta médica con propuesta de IP se produce el día 400, el 480, el 500, el 520, ¿qué es lo que le pasa a ese trabajador? Ese trabajador realmente lo que se prorroga no es su situación de IT, lo que se prorroga es los efectos económicos de la IT. Pero eso tiene o esta línea tiene unos efectos diferentes a que esa alta se produce antes de los 365 días. Y si seguimos ampliando la materia que tenemos que controlar y que tenemos que dominar para el día de nuestro examen, ¿vale? Lo que nos interesa ahora es la última línea, es decir, ¿qué pasa a partir del día 545 de IT? La pregunta muy fácil es que se extingue la IT. Esto es muy fácil, ya lo sabemos, que el día 545 se extingue la IT. Pero a partir de esa fecha, esto desencadena en una serie de situaciones. Estas situaciones es que de oficio se inicia un expediente de IP. IP es una incapacidad permanente, ¿vale? Todos estos términos entiendo que ya lo dominamos y lo sabemos porque ya lo hemos estudiado y visto a lo largo del temario. Se extingue su situación de IT, se inicia de oficio una, una situación o un estudio de una incapacidad permanente y que en el plazo de 90 días naturales, que todo el mundo lo sabemos, ¿vale? Es algo también muy básico, una pregunta muy básica de saberse, en el plazo de esos 90 días, ¿vale? Te tienen que realmente evaluar y decir qué es lo que pasa contigo. Esos 90 días se puede incluso prorrogar si durante la prórroga o durante el tiempo, se produce otras situaciones. Pero ese día 545 es fundamental porque el trabajador pasa de una situación de pago delegado a pago directo, se puede extinguir o no se extingue su situación, su obligación de cotizar, y luego me interesa también mucho los efectos económicos, si realmente le dan la incapacidad permanente, ¿dónde me los llevo esos efectos económicos? ¿Vale? Con lo cual vamos a empezar a verlo uno a uno y a detallarlo.
Vale, vamos a empezar con el artículo 170, vamos a echarle un vistazo, tampoco voy a profundizar mucho en todos los párrafos, pero sí en algunos que me sirvan de base para luego la explicación que quiero realizar a continuación. El artículo 170 se llama competencias sobre el proceso de IT de incapacidad temporal. En el párrafo 1 me dice hasta el cumplimiento del plazo de duración de los 365 días de los procesos de IT, es decir, hasta el día 365, ¿vale? El INS, a través de su inspección médica, ejerce las mismas competencias que los servicios públicos de salud, ¿vale? U órgano equivalente, ¿Para qué? Ejerce las mismas competencias que los servicios públicos de salud para emitir una alta médica a todos los efectos, ¿vale? Así como para considerar que hay un periodo de recaída, ¿vale? No me dice gran cosa, ahora realmente me dice que el INS tiene potestad, ¿vale? La misma que los servicios públicos de salud, ¿vale? Evidentemente tiene la misma. Dice, cuando el acta haya sido expedida por el INS, ¿vale? Esta será la única competente para emitir una nueva baja médica por la misma o similar patología dentro de los 180 días siguientes a esa alta médica. Esto tiene su sentido. Si tenemos un trabajador que está de baja médica por IT y a lo mejor el día 200, el día 250, el día 180, cuando sea, ¿vale? Antes de los 365 se le hace una inspección, o sea, el INS a través de su inspección médica le emite una alta médica, ¿vale? Le emite la alta de IT. Si ese trabajador luego vuelve al médico para que le dé una baja médica, hablamos del médico del Servicio Público de Salud, vuelve para que le dé una baja médica por la misma o similar patología, ¿vale? Y entendemos que es una recaída. ¿Por qué sabemos que es una recaída? Porque se está produciendo dentro de los 180 días siguientes a la citada alta. Ojo con la palabra alta, no es a la primera baja, sino a lo que es al alta, ¿vale? Como esta alta médica ha sido emitido por el INS, lo que no tiene sentido ahora es que venga el médico del Servicio Público de Salud y por decir así, le lleve la contra a lo que ha dicho el INS. Si el INS ha considerado que ya estás de alta médica, ¿vale? Por curación o por mejoría, en un proceso de recaída de los 180 días, es el INS el único competente para darte por la misma o similar patología. Si es por otra o distinta patología, no hay ningún problema que lo haga el propio médico del Servicio Público de Salud, o si han transcurrido más de 180 días, ¿vale? Como ya no se entiende que es una recaída, sí que no, tampoco hay problema para que lo emita el propio médico del Servicio Público de Salud. Vale, vamos con el punto 2. Dice, agotado el plazo de duración de los 365 días, indicado en el apartado anterior, la inspección médica del INS será la única competente para emitir el alta médica. Vale, esto hay para un momento porque esto es muy importante. ¿Por qué? Porque te dice que, mira, una vez que ya se ha agotado el plazo de los 365 días, ahora la potestad de esto o este trabajador queda en manos del INS, ¿vale? A través de su inspección médica. Y el INS, a partir de esta fecha, ¿qué puede hacer con ese trabajador? ¿Vale? Dice que te pueden dar una alta médica por curación, una alta médica por mejoría que te permitan incorporarte al trabajo, me salto ahí un trozo porque ahora lo leo después, o por incomparecencia injustificada en los reconocimientos médicos convocados por dicha entidad gestora. Estupendo, es decir, que cuando la inspección médica del INS te da un alta por uno de esos motivos, ya sea por curación, por mejoría, por incomparecencia injustificada, lo que realmente se te produce es que se te extingue tu situación de IT, se te extingue y ya no da pie a nada más, ¿vale? Sí que luego podrás poner los recursos, que el tema de los recursos lo veremos al final del todo de este párrafo, pero que no es objeto de este vídeo, porque eso ya lo hemos visto a lo largo de varios supuestos prácticos, ¿vale? Y luego lo que me he saltado lo vuelvo a leer. Dice, agotado el plazo de duración de 365 días, el INS será el único competente para darte un alta con propuesta de IP, de incapacidad permanente, ¿vale? Eso es realmente lo interesante de esta aplicación. ¿Qué pasa? Que una vez agotado el plazo, ¿qué le pasa a ese trabajador que cuando te da de alta con el alta con propuesta de IP? Luego dice, de igual modo, la citada inspección médica será la única competente para emitir una nueva baja médica en la situación de IT producida por la misma o similar patología de los 180 días naturales posteriores a la citada alta médica. Bien, esto es exactamente lo mismo que hemos leído en el punto primero, es decir, que si el INS te da una alta médica a partir de una prórroga de IT, que es donde tú te encuentras ahora, ha transcurrido 365 días, no puede venir ahora el médico del Servicio Público de Salud y darte una baja por la misma o similar patología dentro de los 180 días, porque el único competente sería el INS. Luego me dice que esto también es muy interesante, este párrafo. La falta de alta médica, una vez agotado este plazo de 365, ¿qué es lo que le pasa? Este párrafo hay que saber solo dominarlo, que es lo que yo voy a explicar a continuación, después de que termine de ver esta introducción. Dice, la falta de alta médica, una vez agotado ese plazo,
supondrá que el trabajador se encuentra en la situación de prórroga de IT. Ahí tenemos la palabra clave, la pregunta estrella. ¿En qué situación jurídica se encontrará el trabajador cuando una vez agotado dicho plazo no le han emitido una alta médica? La respuesta sería en situación de prórroga de IT. Ahí no pone en situación de prórroga de los efectos económicos de la IT, no, porque esa situación de prórroga de los efectos económicos de IT no es para esta situación, es para otras situaciones que explicaremos a lo largo de este vídeo, ¿vale? Entonces tenemos que saber que lo que es la situación jurídica que se encuentra ese trabajador es que se le prorroga su situación de IT y sigue de IT, ¿vale? Por presumirse que dentro del periodo subsiguiente de los 180 días, es decir, vamos por 365, ¿vale? Se produce la prórroga de IT y se presume que los 180 días de posteriores a esos 365, se presume que puede ser dado de alta médica por curación o por mejoría. Porque realmente si no se presume que ese trabajador se va a recuperar para darlo de alta por curación o mejoría, lo que le corresponde es una alta médica con propuesta de IP, de incapacidad permanente, ¿vale? Entonces, si cogemos esos 365 días y se le sumamos 180 días, que es lo que pone ahí, me da un total de 545 días, que es ya la situación o lo que explica el artículo, artículo 174, que es otra de las situaciones que tenemos que dominar, ¿vale? Luego dice, sigo leyendo este artículo, me dice, la colaboración obligatoria en el pago de la prestación se va a mantener hasta que se notifique al interesado el alta médica por curación, por mejoría o por incomparecencia justificada de los reconocimientos médicos. Y paro ahí un momento porque este artículo debería poner ahí un punto y aparte, ¿vale? Un punto y seguido, pero no una coma. Vuelvo a leer y me dice, mira, la colaboración obligatoria en el pago de la prestación. ¿Eso qué significa? Lo normal es que un trabajador de una empresa de régimen general, ¿vale? Un trabajador por cuenta ajena, lo normal es que se encuentre, cuando inicia un proceso de IT, esté en una situación de pago delegado. Un pago delegado es el que la empresa le paga al trabajador, ¿vale? Por delegación, por decirlo así, del INS o de la mutua correspondiente. Y luego lo que hace la empresa es que a través de sus seguros sociales hace una compensación de IT de lo que le corresponde para recuperar ese pago que ella ha adelantado, ¿vale? Esa delegación de pago, eso es lo que significa. Entonces, vuelvo a leer y me dice, la colaboración obligatoria en el pago de la prestación, que es un pago delegado, se tiene que mantener hasta que se notifica al interesado el alta médica. Es decir, que cuando estamos en una situación de prórroga de IT, es decir, desde 365 hacia adelante, la situación de pago delegado, que lo que pone ahí, se mantiene. ¿Hasta cuándo se mantiene? Evidentemente se mantiene hasta que se extingue la IT. ¿Cuándo se extingue la IT? Por alta médica por curación, alta médica por mejoría o por incomparecencia injustificada. Cuando te dan el alta médica, ya como se extingue la IT, la colaboración obligatoria también se extingue porque no estás en una situación de IT. Eso es lógico, no hay que pensar mucho para llegar a esta deducción. Y luego lo que me interesa es lo que he dicho, que esto debería poner un punto de aparte, un punto seguido, es lo que dice, mira, y ahora lo leo, pero le quito esos trozos para no repetirlo. Dice, la colaboración obligatoria en el pago de la prestación se va a mantener, ¿vale? Hasta, dice, cuando se va a mantener hasta, cuando hablamos me estoy leyendo, vale, cuando hablamos de una propuesta de incapacidad permanente, que lo ha puesto al revés, cuando hablamos de una propuesta de incapacidad permanente, se mantiene esa colaboración obligatoria hasta cuando se mantiene con un alta por incapacidad con propuesta de IP. Dice que se mantiene hasta el último día del mes en que el INS haya expedido el alta médica con propuesta de incapacidad permanente. Es decir, que si, por ejemplo, el día 400, ¿vale? El INS te da una alta médica con propuesta de IP, de incapacidad permanente, y te lo da el día 400. Ese día 400 no se cae, por ejemplo, en el día 20 de cualquier mes. Entonces me dice que la colaboración obligatoria, ¿vale? Va a seguir siendo obligatoria durante todo ese mes en que se emita esa alta médica con propuesta de IP. Con lo cual, si es el día 20 de un mes, todo ese mes entero, aunque te hayan dado el alta médica el día 20, el día 21, 22, 23, hasta final de ese mes, ¿vale? Sigue siendo obligatoria lo que es esa colaboración en el pago. Y pasaría a la situación de pago directo a partir del día 1 del mes siguiente a que se emita esa propuesta, esa alta con propuesta de IP, ¿vale? A partir del día 1 del mes siguiente, cuando ya pasaría a pago directo, cuando ya no sería obligatoria esa colaboración, ¿vale? Y luego me pone aquí, o la colaboración obligatoria
se mantendrá hasta que se cumpla el periodo máximo de 545 días, finalizando en todo caso en esta fecha. Esto es otra pregunta estrella, ¿vale? Esto es algo muy relevante, muy importante de saber. Solo me dice que también, ¿vale? También se va a agotar esta colaboración obligatoria de IT si no te han dado nunca ninguna alta médica y tú sigues hasta el día 545. El día 545 se extingue la IT, ¿vale? Se inicia de oficio un expediente de incapacidad permanente y la colaboración obligatoria es hasta el día 545, finalizando en esa fecha, con lo cual el día 546 pasaría a la situación de pago directo, en el caso de que siga en el caso de que esté en la situación de prórroga de los efectos económicos, porque a partir del día 546 se extingue su IT y ya no está en una situación de prórroga de IT, sino está en una situación de prórroga de los efectos económicos de IT, ¿vale? Bien, luego me sigues hablando aquí que las empresas colaboradoras, que hace referencia, bueno, esto ya un poco más retorcido, no voy a entrar a las empresas colaboradoras. El punto 3 me habla qué puede hacer el trabajador frente a esa alta médica, qué puede hacer, sí que puede interponer qué tipo de recursos, reclamación previa, impugnación, ¿vale? Y qué es lo que sucede. Evidentemente, este apartado 3 tenemos que dominarlo y controlarlo. Lo que pasa que no lo voy a comentar porque no es el objeto de esta aplicación de hoy. Pero estas impugnaciones ya lo hemos visto a lo largo de los temas, que este cuadrito de aquí, que es lo que le pasa o las posibilidades que tiene el trabajador de impugnar esas altas médicas antes, o sea, o durante los primeros 365 días, qué posibilidades tiene el trabajador de impugnar esa alta médica justo cuando te dan de alta ese día 365 o cuando te dan de alta en la situación de prórroga de IT, ¿vale? Cada uno tiene un nombre, cada uno produce unos efectos, una produce efectos suspensivos, es decir, se suspende esa alta médica, otra no la produce, ¿vale? Y luego los plazos son diferentes con respecto a una y con respecto a la otra. Y esto además teníamos que ampliarlo que en el caso de que te conteste y que y que te lo denieguen, luego no podríamos poner, hoy no has jugado de lo social y poner una demanda en unos plazos también que tenemos que dominar, ¿vale? Para el día del examen. Pero como os digo, esto no voy a entrar ahora a verlo ya que es objeto de otra aplicación diferente, ¿vale? Eso sería más o menos lo que es el artículo 170, ahora voy a echarle un vistazo al artículo 174 y me dice extinción del derecho al subsidio. Dice el derecho al subsidio se extinguirá por el transcurso del plazo máximo de 545 días desde la baja médica. Efectivamente, es decir, el día 545, si sigues de baja médica, pase lo que pasa, se te extingue tu situación de IT, ¿vale? Se te extingue. También se extingue cuando te dan una alta médica por curación o mejoría que permita al trabajador realizar su trabajo habitual. Eso es algo lógico, si te dan una alta médica, ya sea por curación o por mejoría, esto se extingue, no hay más que pensar. O también te dice por ser dado de alta por el trabajador con o sin declaración de incapacidad permanente, ¿vale? Te dan de alta con propuesta de IP, aunque luego realmente a lo mejor no te la concede, o si te la conceden, como sea, o por incomparecencia injustificada en cualquier convocatoria, A efecto de determinar la duración, se computarán los periodos de carencia, es decir, que si luego tiene todos los periodos de carencia, sí que se computa a efecto de todo esto, es decir, que si tú has acumulado 200 días de baja de IT y luego vuelves a iniciar un proceso por la misma o similar patología dentro de los 180 días siguientes, se entiende que eso es una recaída y entonces tú no partes como una nueva baja de IT, sino que como ya anteriormente has estado 200 días de IT, ¿vale? Me lo estoy inventando estos 200 días, como has estado 200 días de IT, habría que sumarle o continuar con ese nuevo proceso de IT, ¿vale? A efectos de todos los cómputos de los plazos que viene aquí regulado. Bien, luego me dice aquí, dice, cuando iniciar un expediente de incapacidad permanente antes de que hubieran transcurrido los 545 días, es decir, aquí lo que me está diciendo es que se inicia un expediente de IP, ¿vale? De incapacidad permanente, pero antes de los 545 días, es decir, desde el día 365, que estamos de prórroga, hasta el día 545. Dice, se denegará el derecho a la prestación de incapacidad, duración. Vuelvo a leerlo. Dice, cuando iniciado un expediente de incapacidad permanente antes de que hubieran transcurrido esos días de duración del subsidio de IT, se denegara el derecho a la prestación de incapacidad permanente, el INSS a través de su inspección médica es el único competente para dar una misma baja por recaída, Otra vez me habla de lo mismo, ¿vale? En estos casos se reanuda. Punto 2. Cuando el derecho al subsidio
se extinga por el transcurso de los 545 días naturales, fijado en el apartado anterior, se examinará necesariamente, es decir, se inicia de oficio un expediente de incapacidad permanente y necesariamente se tiene que examinar a ese trabajador en un plazo máximo de 90 días naturales. ¿Qué se examina ahí en este plazo? Se examina el estado del incapacitado a efectos de su calificación, ¿vale? ¿Para qué? Para calificarle a ver qué grado de incapacidad permanente le corresponda. Si es un grado de incapacidad permanente, ¿vale? Total, absoluta, de gran invalidez o parcial o lo que le corresponda. Dicen, no obstante, dice, no obstante, en aquellos casos en los que, continuando la necesidad de tratamiento médico por la perspectiva de recuperación a la mejoría del estado del trabajador, con vista a que se pueda reincorporar, ¿vale? A su actividad laboral, lo hiciera aconsejable, ¿vale? Se podrá retrasar y que en lugar de que se vea en eso o de que se califique en esos 90 días, se puede todavía ir más hacia adelante. Y más hacia adelante se puede ir, pero dice que sin que en ningún caso se pueda rebasar los 730 días naturales, ¿vale? En total. Con lo cual, son 545 días más 90 días, que es donde le tengo que examinar o calificar, aunque se puede todavía prorrogar por un periodo más hasta llegar a los 730 días. Si a 545 días le sumamos 90, para alcanzar los 730 días que me quedan, le tengo que sumar, ojo, 95 días más, no 90 días, sino 95. Ojo con esa pregunta que da lugar a confusión, ¿vale? Dice, luego la línea siguiente es muy interesante, que la vamos a explicar al finalizar este vídeo, porque ahora sería ya la última situación jurídica que le corresponde a este trabajador. Dice, durante los periodos previstos en este apartado, es decir, una vez que se extingue la IT por el transcurso del plazo máximo de los 545 días naturales, a partir de ese momento, dice que no, y durante ese plazo de los 90 días, o lo que al final, si se tiene que prorrogar un poquito más, lo que se necesite, durante todo ese plazo no subsiste la obligación de cotizar. Ahí tenéis la pregunta estrella, si subsiste o no subsiste, ¿vale? 3, dice, extinguido el derecho de la prestación de IT por el transcurso de ese plazo, ¿vale? O con o sin declaración de incapacidad permanente, solo por y otra vez te vuelvo a decir de lo de los 180 días, ¿vale? Siempre que reúna los efectos, cuando los ¿vale? Ahí no voy a entrar. Y el alta médica con propuesta de incapacidad permanente, cualquiera que sea el momento en que se expida, extingue la situación de IT. Eso es una pregunta muy interesante donde puede dar lugar a confusión. Decir, un alta médica da lugar a que se extinga la IT. Sí o sí, porque es una alta médica. Si es una alta médica por curación, por mejoría, por incomparecencia justificada, extingue la IT y se ha terminado. Ya está. Si es una alta médica con propuesta de incapacidad permanente, cualquiera que sea el momento, es decir, antes de los 365 días o entre los 365 y los 545. Cualquiera que se dé una alta médica, cualquier día que se dé esa alta médica con propuesta de incapacidad permanente, extingue la IT, la extingue, porque es una alta médica, entonces es incompatible que te dé un alta y que siga. Lo que sí que es verdad es que tú sigues en una situación jurídica que se llama de prórroga de los efectos económicos de IT. Pero lo que se produce ahí es que se está prorrogando los efectos económicos, pero tú no estás en situación de IT, tú no prorrogas lo que es tu situación de IT porque te han expedido un alta médica, ¿vale? Y luego me pone aquí, ¿qué más? En los supuestos, cuando se reconozca. Y luego me habla del punto 5 de la prestación, es decir, los efectos económicos, ¿vale? Dice, sin perjuicio de los apartados anteriores, cuando se extinga con propuesta de incapacidad permanente o por el transcurso de esos 545 días, el trabajador está en esa situación de prolongación de los efectos económicos del AITE, que esto es lo que acabo de comentar, que es muy importante que nos sepamos. ¿Hasta cuándo está en esa situación de prórroga de los efectos económicos de IT? Hasta que se notifique, ojo, no hasta que se dicte, ni se dicte dictamen propuesta por parte del equipo de evaluación de incapacidades, que es el EBI, o hasta que se dicte la resolución de reconociéndote o no la incapacidad permanente del director provincial del INS correspondiente. No, no dice eso. Dice que te encontrarás en la situación de prórroga de los efectos económicos de la IT hasta que se te notifique la resolución en la que se califique la incapacidad permanente, ¿vale? Hasta que se notifique. Esa es la palabra clave. Y luego dice, en los supuestos a lo que se refiere el apartado, el párrafo anterior, cuando se reconozca la IP, sus efectos van a coincidir con la fecha de resolución de la entidad gestora por la que se reconozca. Es decir, cuando
cuando se te reconozca realmente una incapacidad permanente, los efectos económicos de esa incapacidad permanente van a coincidir con la fecha de la resolución. Es decir, si la resolución donde se te reconoce la IP lleva fecha del día 18, pues con ese día 18 es con la que la lleva. Fecha de resolución, no fecha de notificación, ¿vale? Pone fecha de resolución. Dice la entidad gestora para que se reconozca, salvo que la misma sea superior a la que venía percibiendo el trabajador en concepto de prolongación de los efectos de IT. Es decir, salvo que la cuantía económica, ¿vale? Salvo que la prestación, es decir, salvo que la cuantía económica que te deja en una incapacidad permanente es mayor a la que tú estabas percibiendo como prórroga de los efectos económicos de IT. Entonces, como es mayor, lo que se te hace aquí es que te cogen la más favorable, ¿vale? ¿Cuál es la más favorable? La que más dinero ganes. Entonces te dice, salvo que la cuantía de la IP sea superior a la cuantía de la prórroga de la IT, que en este caso pone aquí, en cuyo caso se va a retrotraer esos efectos al día siguiente a que se extinga la incapacidad temporal. Es decir, si la incapacidad temporal se extingue un día y al día siguiente empiezas tú con los efectos, prórroga de los efectos económicos, pues los efectos económicos de esta incapacidad permanente se irán justo al día siguiente que se extinga la IT, ¿vale? Esto de todas formas o esto sí que lo sabemos de este cuadrito de aquí que vimos, que es cuadrito que nos tenemos que saber por dos cosas. Sobre todo esto son situaciones, va orientado este cuadro a las incapacidades permanentes, pero tenemos que dominar y saber que en función de cuándo se haya, en función de cuál es la situación del trabajador, ¿vale? Se produce la fecha del hecho causante para tener en cuenta todo el proceso del cálculo de una incapacidad permanente. Y la columna de la derecha me dice, ¿vale? Cuáles serían los efectos económicos en el caso de una incapacidad permanente, que difiere en función de la situación que se encuentra el trabajador, ¿vale? Esto es algo que tampoco voy a entrar hoy a explicar porque sí que lo hemos visto a lo largo de los supuestos prácticos de incapacidad permanente. Vale, y ya me quedaría, creo que eso sería todo, sí, en supuesto, el caso que se extingue, ¿no? Subsistirá la obligación de... Bueno, y luego me sigue diciendo, dice el caso en que se extinga la IT, ¿vale? Por agotamiento de esos 545 días, sin que exista ulterior declaración de incapacidad permanente, es decir, se agota la IT por esos 140, se agota la IT por ese transcurso de esos 545 días. Luego, ¿qué es lo que pasa realmente? Si no te la da si te la da o no, si no te la da, dice que subsiste la obligación de cotizar mientras no se extinga la relación laboral. Es decir, que a partir del día 545 sí que te pueden extinguir la relación laboral por finalizado el plazo de duración máximo de esos 545 días o hasta que se extinga ese citado plazo de esos 545 días naturales de producirse, bueno, lo he dicho al revés, si cuando se extinga el plazo lo he dicho mal, cuando se extinga el plazo de los 545 días, ya se deja de producir o se deja de existir la obligación de cotizar, y si antes de los 545 días es lo que pone ahí, o antes de esos 545 días se extingue tu relación laboral, es decir, que cesas en el trabajo, al cesar en el trabajo ya cesas también la obligación de cotizar porque realmente lo que te está pasando es que te han echado, por decirlo así, del trabajo, ¿vale? Bueno, esto sería lo que es la introducción y ahora vamos a ver un poco los otros puntos que hemos comentado. Vale, vamos a darle un poco más de sentido ahora a estas situaciones que hemos leído en el artículo 170 y 174. Vamos a encuadrarlas un poco más y acotarlas y a ver qué pasa en las diferentes situaciones. Primero vamos a empezar con esto, que es una vez que se agota el plazo de los 365 días, lo que te sucede es que se prorroga la IT, ¿vale? Hasta un máximo de 180 días naturales siguientes. Y aquí he puesto que el reconocimiento de esa prórroga de IT es competencia exclusiva del INS a través de su propia inspección médica. Es decir, no es esa prórroga de IT ni corresponde a las mutuas, ni a los médicos de los servicios públicos de salud, ni nada de eso, sino es competencia exclusiva del INS. Y dentro del INS tenemos a través de su inspección médica. Dice que existen dos tipos de prórroga. Es decir, lo que ahora mismo estamos es que llega el día 365 de baja de IT, y qué es lo que pasa con ese trabajador. Dice que existen dos tipos de prórroga. Puede ser una prórroga tácita o una prórroga expresa. ¿Qué es una prórroga tácita? Dice la falta de alta médica. Una vez agotado el plazo de los 365 días, ¿vale? La falta de esa alta médica supone que la persona trabajadora se encuentra en una situación de prórroga de IT. Ojo con la palabra. No es una prórroga de los efectos económicos, sino es una prórroga de IT.
a que se refiere el artículo 169.1a, por presumirse que dentro de ese periodo subsiguiente de 180 días ese trabajador pueda ser dado de alta médica por curación o por mejoría. Estupendo. Eso es la prórroga tácita o también puede ser una prórroga expresa. Dice la inspección médica del INS también puede acordar mantener la situación de IT cuando te hace un reconocimiento, ¿vale? Una valoración médica y considere que el trabajador debe continuar en esa situación y puede ser dado de alta por curación o mejoría antes de que venza el plazo máximo de los 545 días, ¿vale? Da lo mismo que sea tácita o expresa, porque lo que es la situación jurídica de ese trabajador será en prórroga de ITE, ¿vale? Duración de la prórroga. Dice, la prórroga se va a reconocer exclusivamente por el tiempo que la inspección médica del INS estime que pueda producirse la curación y como máximo la prórroga puede abarcar 180 días. Dice, si el plazo estimado de curación va a superar esos 180 días, no procede entonces la prórroga. Y lo que sí que te va a proceder a ese trabajador es que te den una alta médica con propuesta de incapacidad permanente, aun cuando las secuelas invalidantes no sean definitivas. Entonces, ¿qué pasa en esa situación? Pues que te pueden dar una incapacidad permanente, ¿vale? Pero revisable. Y luego cuando te hagan la revisión, pues si han mejorado, pues ya te la quitará o te la modificará o lo que corresponda, ¿vale? Control durante esta situación. Dice, durante esta situación de prórroga, es decir, durante el día 365 hasta el día 544, durante toda esa situación de prórroga de IT, ¿vale? La persona trabajadora es controlada médicamente por la inspección médica del INS, porque es el único competente. Aquí ya nos olvidamos de los servicios públicos de salud, mutuos, etcétera, ¿vale? Es controlada médicamente por la inspección médica del INS. Dice, como consecuencia de este control se puede adoptar las siguientes decisiones, es decir, que si el día 400, el día 480, estás haciendo un control médico en el INS, ¿qué es lo que te puede pasar? Que te den de alta médica por curación o mejoría, que te den de alta médica con una propuesta de incapacidad permanente o que continúes en situación de ITE, ¿vale? Hasta un máximo de 180 días. Eso sí, una vez que alcance el día 545 días, se te extingue la IT e inicias de oficio un expediente de incapacidad permanente, ¿vale? Vale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el pago? ¿Es pago delegado o pago directo? Pone que durante la prórroga, ya sea tácita o sea expresa, no hay problema. Durante esta prórroga de esta situación de IT, se mantiene la colaboración obligatoria en el pago de la prestación, así como la colaboración voluntaria. Esto hablamos de las empresas colaboradoras, ahí no entramos. En su caso, por tanto, su pago se va a efectuar en la modalidad en que viniera percibiendo la IT. Es decir, lo normal es que el trabajador viniera percibiendo el pago de la prestación de IT como pago delegado. Con lo cual, si un trabajador está de baja por IT en su empresa, un trabajador de cuenta ajena, y está en la modalidad de pago delegado, que es lo normal, salvo que hay una lista donde en función, por ejemplo, de empleados de hogar, agrarios, empresas de menos de 10 trabajadores con más de 6 meses de situación de IT que pueden pasar a pago directo, incumplimiento de empresario. Bueno, eso es una lista por el cual pueden pasar a pago directo o son de pago directo, pero no entramos en esa lista, damos por hecho que es un trabajador por cuenta ajena, pura y dura, ¿vale? Donde está situación de IT y está en pago delegado. Cuando se produce esta prórroga de la IT, es decir, del día 365 hacia adelante hasta el 545, durante esta situación se tiene que mantener o se mantiene ese pago en la misma modalidad en que se venía cobrando, que será lo normal en pago delegado. Obligación de cotizar. Dice, durante la prórroga de IT, ¿vale? Durante esa prórroga del día 365 hasta el día 545, subsiste la obligación de cotizar, por lo que tratándose de trabajadores por cuenta ajena, la empresa viene obligada a ingresar la cuota patronal y la entidad responsable del pago del subsidio, que normalmente si es en pago delegado, que es lo normal, tiene que descontar la cuota obrera. Es decir, si estamos en un pago delegado, que sería lo normal, la empresa está obligada a ingresar la cuota patronal, es decir, la cuota empresarial, y a su misma vez también tiene que descontarle al trabajador lo que es la cuota obrera. En definitiva, es la cuota obrera, la obligación de cotizar esa cuota obrera es en función de quién pague esa prestación. Si es pago delegado, entonces la obligación de cotizarla será la empresa, y si es pago directo, pues será la entidad correspondiente, ¿vale? Bien. Vamos con la segunda, ahora empezamos con las situaciones, con las tres situaciones que hemos visto en la introducción. ¿Qué tres situaciones son? Son altas médicas con propuesta de incapacidad permanente, pero en tres situaciones diferentes. Antes de los 365 días, entre los 365 y los 545, y luego ya, o 544 mejor dicho, y luego ya
a partir de 545, que es cuando se extingue la IT y ya se inicia el oficio de incapacidad permanente. Vamos a empezar con la primera, que esta quizás sea la más desconocida, ¿vale? Esto es, antes, un trabajador que está de baja médica y está un trabajador que está de baja médica y antes de los 365 días le dan un alta con propuesta de incapacidad permanente, ¿vale? Dice que la prestación de IT, en este caso, se extingue, en el momento que te dan de alta, se extingue. Eso evidentemente es lógico, ¿vale? Porque es un alta, ya me da igual luego la causa del alta. Si la causa del alta es curación o mejoría, ahí se extingue todo y no hay nada más. En este caso es un alta con propuesta. Dice, la prestación de IT se extingue en la fecha del alta con propuesta de incapacidad permanente, antes de los 365 días, bien por el alta médica emitida por los servicios públicos de salud o por el alta médica emitida por el INS o emitida por la mutua en caso de que sea por contingencias profesionales y que la empresa tenga dicha cobertura, ta, ta, ta. Por lo que el trabajador está en situación de prolongación de efectos económicos de la IT hasta la resolución de la incapacidad permanente. Es decir, antes de los 365 días, sí que el médico, ya sea del Servicio Público de Salud o de la mutua, en función de la contingencia que se trate, te pueden dar una alta médica con propuesta de IP, porque estamos antes de los 365 días, ¿vale? Si fuese durante una vez de los 365 días hacia adelante, solo es el médico del IS o la inspección médica del IS, pero aquí estamos hablando antes. Con lo cual, antes te pueden dar un alta con propuesta de IP tanto el Servicio Público de Salud, la mutua o el propio INS. Cualquiera que te lo dé de los tres, la situación jurídica que se encuentra este trabajador, ¿vale? Es que está en una situación de prórroga de los efectos del AITE, ¿vale? Luego dice, ¿quién abona esta prestación? Es decir, durante esta situación, ¿quién la abona? Dice, cuando se expida una alta médica con propuesta antes de estos 365 días por la inspección médica o por el INS o por la mutua, se produce la IT, eso ya lo sabemos, y se abre o se inicia el proceso de los efectos, o sea, de la prórroga de los efectos económicos de la IT. Eso es justo lo acabamos de ver. Vale. La prestación de IT en prolongación de efectos económicos, ojo con esto, dice, se va a realizar en la modalidad de pago en que se encontraba cuando se emite el alta médica. Es decir, que este trabajador, como hablamos de un alta con propuesta de IP, pero antes del 365, antes del día 365, ¿vale? Lo que dice que la modalidad de pago es exactamente la misma que venía percibiendo, que lo normal es que fuese un pago delegado, ¿vale? Esto es interesante porque cuando vayamos a ver la siguiente situación, que es una vez transcurridos los 365 días, cambia con respecto a esto. Con lo cual tenemos que saber que si esa alta médica es antes de los 365 días o después, y que tenemos que contestar una cosa u otra, ¿vale? Dice que a partir de este momento que tener esa alta médica ya no se emite en parte de confirmación. ¿Por qué? Porque ya estamos en el estudio de ver exactamente si te dan una IP o no te la dan. Obligación de cotizar. Dice, continúa la obligación de cotizar, ¿vale? Dice, la empresa viene obligada a ingresar la cuota patronal y la entidad responsable del pago de subsidio, que normalmente es la empresa también, tiene que descontar, ¿vale? Y cotizar lo que es la cuota obrera, es decir, que subsiste la obligación de cotizar. Dice que en esta situación de alta médica con propuesta de IPs no cabe la posibilidad de una demora en la calificación, ¿vale? Aquí no existe lo que es la demora esa que hemos visto que serán 90 días, pero que se puede demorar hasta el día 730. No, porque eso solo está previsto una vez que se agote por los 545 días y aquí no estamos en esa situación, ¿vale? Efectos económicos de la incapacidad permanente. Dice, sus efectos económicos de la IP van a coincidir con la fecha de la resolución de la entidad gestora, por lo que se reconozca la IP, ¿vale? Coincide. Dice, salvo que la misma, ¿vale? Sea superior, esto lo comenté antes en el artículo 174 y esto es algo que lo voy a comentar varias veces, pero que tenemos que dominar. Dice, salvo que la cuantía de la IP sea superior a la prestación, a la prórroga de la IT, ¿vale? Entonces, en cuyo caso se va a retrotraer al día siguiente a que se emita esa alta médica, ¿vale? Se emite el alta médica que extingue esta situación. ¿Vale? Vamos con la siguiente, que es alta con propuesta de incapacidad permanente desde el día, ojo, porque aquí es desde el día 365 hasta el día 544 en situación de IT. Vale, aquí nos dice que el médico inspector del INS, ¿vale? La inspección médica del INS, agotado este plazo de 365 o durante desde el día 365 hasta el 544, ¿vale? Porque el 545 por decirlo así sería el último, o durante esta situación de prórroga,
puede emitir una alta médica con propuesta de IP cuando considere que esas lesiones que presenta el trabajador pueden ser constitutivas de una incapacidad permanente. La resolución de la alta médica implica la siguiente consecuencia. Tenemos que tener en cuenta que ahora mismo estamos entre la situación de una prórroga de IT, es decir, desde la prórroga de IT, desde el día 365 hasta el 544, y que en esta situación te dan una alta médica con propuesta de IP, ¿vale? Tenemos que centrarnos y saber exactamente dónde estamos, ¿vale? Aquí dice que el alta médica con propuesta de IP emitida por Inspección Médica del INS extingue la situación de IT, ¿vale? Ya lo sabemos que la extingue, pero no obstante, esta persona se encontrará en la prolongación de los efectos económicos de la IT, ¿vale? Es decir, sí que extingue su situación de IT, pero se encuentra en la situación jurídica de prolongación de los efectos económicos de la incapacidad temporal, ¿vale? Dice, durante la prolongación de los efectos económicos de la IT, la colaboración obligatoria en el pago de la prestación se va a mantener, y esto es muy importante, ¿vale? Dice que la prestación, esto se va a mantener hasta, esa colaboración obligatoria se mantiene hasta el último día del mes en que el INS haya expedido el alta médica con propuesta de IP, ¿vale? Es decir, esa colaboración obligatoria continúa hasta el último día del mes en que se emita esa alta médica. Y luego pone la línea siguiente, o el párrafo siguiente, la situación de prolongación de efectos económicos se inicia desde el día siguiente de la IT, es decir, realmente el día que la alta médica se te extingue, a partir del día siguiente encuentras en la prolongación de los efectos económicos y se va a mantener hasta que se te notifique la resolución en la que se te califica la incapacidad permanente, ¿vale? ¿Quién te abona la prestación de esto? Dice, la prestación de IT en prolongación de efectos económicos se abonará en la modalidad de pago directo por entidad responsable de la cobertura de la contingencia, pero ¿a partir de cuándo? Como hemos dicho en el párrafo anterior, que se mantenía la colaboración obligatoria hasta el último día del mes en que se expida esa alta de IT, dice aquí que la prestación de IT se abonará en pago directo por entidad responsable a partir de cuándo, a partir del día primero, ¿vale? Del mes siguiente a que se emita esa alta médica, con propuesta de IP previa solicitud del trabajador, es decir, que el trabajador tiene que solicitar su pago directo, ¿vale? La colaboración obligatoria en el pago de la prestación de IT mediante pago delegado, por lo tanto, se mantiene hasta el último día del mes en que el INE haya pedido su alta médica. Dice, si el trabajador por cuenta ajena, si es trabajador por cuenta ajena de una empresa, ¿vale? Lo que es la empresa o este trabajador, la empresa debe de mantener el acta y la cotización de la cuota empresarial de la Seguridad Social mientras que dure esta situación y hasta el cumplimiento de los 545 días, ¿vale? Es decir, que sigue subsistiendo la obligación de cotizar por parte de la empresa, ¿vale? Lo que es la cuota empresarial. Como el trabajador ya a partir del día primero del mes siguiente pasa a pago directo, ya es la entidad responsable de hacerle ese pago directo quien tiene que cotizar la cuota obrera. Y el motivo de esto es que cuando tú cotizas la cuota obrera, tienes que descontarse al trabajador. Entonces, el truco es, ¿quién puede descontarle al trabajador ese dinero? Pues le puede descontar quien le está pagando la prestación. Si la prestación es pago delegado, es la empresa. Entonces la empresa es la que le paga la prestación por delegación y la que tiene que cotizar la obrera y descontarse al trabajador. Sin embargo, si es un pago directo y el pago se lo hace el INS o la mutua, es ella, la mutua ONIS, quien tiene que cotizar la cuota obrera porque cuando le va a pagar la prestación tiene que descontarle esa cotización, ¿vale? Luego lo que he puesto entre cursiva nos habla de empresas colaboradoras, pero ya lo veo demasiado retorcido, sobre todo para explicarlo ahora. Obligación de cotizar, dice que continúa la obligación de cotizar, ¿vale? Ya lo hemos oído. Inadmisibilidad de prolongación de la calificación, esto también lo vimos en la página anterior porque nos hablaba de que esa prolongación de la calificación es cuando ya se alcance 545 días hacia adelante y aquí no estamos en eso. Competencia para emitir nuevas bajas. Si se emite una alta médica con propuesta antes de esos días y deniega el derecho a esta, el INSS a través de su inspección médica es el único competente, ¿vale? Siempre que se produzca la misma similar patología por recaída, por los 180 días, esto ya lo sabemos. Efectos económicos de la IP, lo mismo que también hemos visto anteriormente, ¿vale? Es a partir de la fecha de resolución, salvo, ¿vale? Fecha de resolución, salvo que esa IP fuese superior a la prórroga de los efectos de la IT, entonces se retrotrae hacia atrás, ¿vale? Y nos vamos con la última, que quizás es la más sencilla,
que es qué pasa qué pasa, se extingue la IT porque alcanzamos el día 545 de baja, ¿vale? Dice, ¿qué es lo que le pasa ahora? Que se extingue la IT a partir del día siguiente en que se agota el plazo máximo de permanencia en IT por causa de enfermedad o accidente. Bueno, realmente la IT se te extingue el día 545 se te extingue, ¿vale? Aunque pone el día siguiente, pero se me ha ido eso. Abono de la prestación. Dice, la persona trabajadora se encuentra en prolongación de los efectos de la IT hasta la notificación, ¿vale? Es decir, a partir de ese momento, a partir del día 546, tú lo que entras es en una situación de prórroga de los efectos económicos de la IT, ¿vale? Dice, la persona trabajadora se encuentra en prórroga de los efectos económicos de la IT, ¿hasta cuándo? Hasta que se te notifique la resolución de la incapacidad permanente, hasta esa fecha. Y dice, iniciándose el pago directo de la prolongación de la IT desde el día siguiente a que se extinga los 545 días, perdón. Es decir, que tú inicias o empiezas con un pago directo a partir del día siguiente a que se te extinga esos 545 días. Es decir, a partir del día 546, tú pasas a pago directo. Situación que puedes estar así, ¿vale? Hasta llegar a los 730 días en aquellos casos en los que sea necesario demorar la calificación, porque lo normal es que en el plazo de los 90 días naturales siguientes se califique, ¿vale? Dice, a partir del agotamiento de la IT por transcurso de esos 545 días, ya no subsiste la obligación de cotizar, ¿vale? Ya no subsiste, bastante interesante saberse eso. Y los efectos económicos de la incapacidad permanente, pues exactamente los mismos que hemos visto anteriormente, por lo cual no lo vuelvo a leer, ¿vale? Pues esto sería todo de esta aplicación de estos dos artículos.